Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Pues gracias por estar con nosotros el día de hoy, de la solemnidad de las manifestaciones de la Santísima Virgen de Guadalupe a San Juan Diego, un día lleno de gracias, de esplendor. Me encuentro con Nieves Santiesteban. Nieves, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Ceci, muchas gracias. Pues bueno, invitarte a que nos escuches todo este día porque el programa es interesantísimo y vas a tener la oportunidad de conocer más sobre el acontecimiento guadalupano. Y tenemos grandes conferencistas muy versados en la materia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y en el acontecimiento guadalupano, que nos van a ilustrar, además de que tendremos peregrinación y misa, y tendremos también otra misa en la tarde, las dos, para unirnos a la consagración de la Conferencia Episcopal Mexicana a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde. Así que vamos a empezar a describir nuestro programa. Estamos muy contentas, felicidades a todas las lupitas, a todos los que nos ven y nos escuchan, porque creo que todos somos lupitas. En este país todos somos lupitas y estamos muy contentos de celebrarle a nuestra madre. Así que vamos a iniciar nuestras conferencias con la participación de Alejandro López. Alejandro es ingeniero de profesión, sin embargo es un gran historiador y conocedor del acontecimiento guadalupano, se ha especializado en ello, y vamos a tener con él dos conferencias. No les sé decir ahorita el orden, porque dependiendo del tiempo que tienen, va a ser una al principio y otra después en la noche, después de la Santa Misa. Y Alejandro nos va a hablar del Nícano Powa, la descripción de la vida sacramental. Interesantísima, hermanos, no se la pueden perder porque nos va a ilustrar sobre cómo los indígenas conocieron a través de María de Guadalupe los sacramentos y la Virgen de Guadalupe y su protección en las epidemias. Dos temas, por demás, interesantísimos, donde Alejandro nos va a mostrar esta maravilla del acontecimiento guadalupano. ¿Qué más tenemos, Nieves? Luego tendremos a Roberto Farril con este tema interesantísimo, la trascendencia del acontecimiento guadalupano al mundo entero. Y bueno, ¿quién es Roberto Farril? Pues Roberto Farril es un gran comunicador. Él es presidente de Ver y Creer, es autor de varios libros, entre ellos los más famosos recientes que ha escrito se llaman Las Reliquias de Jesús, María y José. Es periodista acreditado ante la Santa Sede y es conferencista con predominancia en temas eclesiásticos y religiosos. Además es profesor de Biblia en varias iglesias e institutos de evangelización. Hoy en día trabaja en dos programas de televisión, La Libertad de Creer y en Heraldo TV. Y bueno, pues él es experto también en estos temas de Nuestra Señora de Guadalupe y nos va a dar este tema tan interesante, Ceci. Me encanta porque es un tema donde vamos a ver a la Virgen de Guadalupe y su impacto internacional. Así es. Su impacto mundial. Entonces, no te lo pierdas porque pues todos sabemos que a cualquier lado donde vamos, ahí nos encontramos a la Virgen de Guadalupe, nos sorprende con su presencia y con su amor maternal. Así es. Y bueno, luego seguiremos con los milagros más impactantes de la Virgen de Guadalupe con sus servidoras. Muy bien, fíjense que eso estuvo precioso, no se lo pierdan, les va a encantar porque van a ver ustedes los momentos históricos y milagros más apabullantes de la Virgen de Guadalupe, que son parte de la historia de esta manifestación. Así es. Luego tendremos un especial sobre la Virgen de Guadalupe del Cerro del Tepeyac al mundo entero. No se lo pierdan. Es un documental específicamente sobre las peregrinaciones. Oye, está increíble, Nieves, y vamos a poder ver a muchas personas hablando de las peregrinaciones y lo que ha significado en su vida y lo que significa para cada uno de nosotros, pues todo este conjunto de conocimientos y sobre todo el impacto en nuestro pueblo y en su fe. Así es. Increíble. Está preciosísimo, no se pierdan este documental. Luego tendremos, obviamente, los ganadores, los videos ganadores del concurso Rosario. El Rosario cambió mi vida. Bueno, les va a encantar porque tenemos las llamadas telefónicas con los ganadores, los videos ganadores, no se los pierdan. Son un testimonio de lo que la Virgen de Guadalupe a través del Santo Rosario ha hecho con ellos. Increíble, maravilloso. Son 3 los ganadores de este concurso y vamos a tener el gusto de hablar con nuestros ganadores y además poder ver por qué ganaron. Así es, así es. Y bueno, para culminar este evento, obviamente tendremos la peregrinación en vivo, transmitida en vivo desde la Ciudad de México hacia una parroquia en donde celebraremos primero el rezo del Santo Rosario con el Santísimo expuesto y luego tendremos
la Santa Misa. Y tendrán la consagración también, ¿verdad? Al final de la Santa Misa nos vamos a unir a este programa que todo México se consagre, iniciado por nuestros queridos obispos y en donde tendremos la consagración de San Luis María Griñón de Montfort, así es. Y también la tendremos a las 6 de la tarde en la misa celebrada por el padre Ronaldo Rivera. Y bueno, es muy importante que sepamos que va a estar increíble. La verdad es que la misa va a ir también llevando la consagración de San Luis María Griñón de Montfort. Hay muchísimas personas que han hecho este esfuerzo para unirse a la consagración y creo que va a ser de muchos mexicanos en todo el mundo, no solamente de los mexicanos en la República Mexicana. Así es. Y bueno, para el que aún no lo ha hecho, les invitamos a que descargue en nuestras redes sociales de Rosario por México esta preciosísima imagen en donde al revés tiene la oración de consagración que hizo San Juan Pablo II en 1979 en la Basílica de Guadalupe. Es para que usted consagre sus familias, entronice a la Santísima Virgen de Guadalupe en sus hogares. Este milagro pues está si usted no vive en la Ciudad de México y no puede venir aquí a Mundo Católico por ella, usted puede descargarla en nuestras redes sociales y nuestras redes sociales son www.rosariopormexico.com. Desde ahí es donde usted puede descargar la imagen. Y también te pedimos, si quieres la imagen desde la Ciudad de México, debido a los tiempos de pandemia, pues vamos a hacer el esfuerzo, que pagues una pequeña cantidad, ¿verdad?, que es del envío y se te envía hasta tu domicilio. No queremos tampoco arriesgarte. Nos vas a hablar al 55 67 25 04 28. 55 67 25 04 28 y ahí nos pides las imágenes que necesitas. Y es muy importante bendecirlas con un sacerdote. Es muy importante que nuestras imágenes en nuestras casas estén bendecidas. Y pues con eso terminamos. La pueden descargar también de la página de rosariopormexico.com y de la página www.mundocatólico.tv. Así es. Sí. Así es. Muy bien. Pues sí, terminamos así. No te pierdas nada. Este día. Va a estar Disfrútenlo. increíble. Que Dios Muchas los felicidades bendiga. en este día lleno de gracia. Hasta la próxima. Bueno, gracias por estar con nosotros en esta solemnísima ocasión de un aniversario más de nuestra Madre de Guadalupe. Pues el día de hoy con un tema muy importante de protección de Santa María de Guadalupe. Y es muy importante ya que el tema que ocupa toda nuestra actividad es la protección bajo el manto protector de la Santísima Virgen de Guadalupe. Así que estamos muy ad hoc a los temas que vamos a tratar el día de hoy. Y muchísimas gracias. Me encuentro con Alejandro López. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues como sabemos, Alejandro es ingeniero de profesión. Ahora me estoy enterando que también estudió economía. Él es un historiador, se especializó en los estudios guadalupanos, en el Instituto Nacional de Estudios Guadalupanos. Bueno, es una afición la historia, ¿no? No puedo decir jamás que soy historiador. Tengo algunos ensayos, varios sin duda, que tocan temas de índole histórica, pero pues como muchos he llegado de manera tangencial a esa área del conocimiento, ¿no? O sea, Enrique Krause pues, es ingeniero civil y él sí se ha dedicado por completo a la historia, ¿no? Y creo que así como muchos van hilvanando sus vidas desde diferentes ámbitos, digo, abogados como tú, son muchos los que se han dedicado a estudios históricos. Y a los medios de comunicación. Conozco también médicos que son talentosísimos a la hora de describir hechos históricos, y me parece que desde las diferentes disciplinas del conocimiento han abonado y nos han permitido ver alguna faceta, otra cara de los momentos que nos describen, sea porque los hayan vivido o porque han encontrado muy buenas referencias. Pero sí, Ceci. ¿Te ha gustado la historia y has profundizado en ella? Vamos a decirlo desde muy así. niño, ciertamente. Pues la verdad es que es un gusto que te tengamos aquí como siempre. Y vamos a empezar nuestro tema porque hay mucho que tratar y queremos que lo trate completo. Entonces, pues vamos a hablar de esta protección de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Sobre todo en estos momentos de pandemia también tenemos que tomar en cuenta que ella es una gran protectora contra las enfermedades, contra las calamidades. Entonces, pues te escuchamos, Alex, gracias por estar con nosotros de nuevo y gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Vamos a escuchar con atención. Muchas gracias, Ceci, amigas y amigos.
Qué bueno que nos escuchan. Ceci acaba de mencionar algo muy interesante, el tema de las pandemias. Y pues lo celebro porque efectivamente desde ahí quiero empezar a abordar. Ajá. Bueno, las epidemias, las pandemias, es decir, las enfermedades en cantidades industriales, por denominarlo de alguna manera, pues han sido una constante en la historia de la humanidad, han acompañado a la humanidad, claro, en todo su cronos, ¿no? En toda su historia. Voy a nada más a mencionar unas cuantas que definitivamente han cambiado el rumbo de la historia, han cambiado incluso la faz de las culturas, han hecho agonizar a culturas, han hecho florecer a otras, ¿no? Entonces, quizás el recuento más antiguo en el lado occidental es el que hace Tucídides para una epidemia que ocurrió en Ática, y cuya capital, Atenas, fue gravemente diezmada, así lo describe Tucídides en su libro de la historia de la guerra del Peloponeso, y lo dice claramente, la población fue diezmada, es decir, de cada 10 sobrevivió uno, quedó el 10%. El recuento que hace Tucídides en el primer libro es verdaderamente tremendo, porque nos habla de la enfermedad que ahorita viene a bien los estudiosos del tema no identifican plenamente o con asertividad la enfermedad que mató a tanta gente, pero de unos 4 o 5 años para acá, las técnicas de análisis de ácidos nucleicos, es decir, de DNA y RNA humano en los dientes de osamentas, incluso de 8 o 10 mil años de antigüedad, lo cual me impresiona, ha tenido un éxito extraordinario y han permitido trazar enfermedades de hace muchísimos años. Entonces, yo creo que dentro de no mucho ya podremos tener una idea de qué es lo que pasó en esa parte sur de Grecia y que afectó también, se supone que llegó desde lo que ahora llamamos Turquía o el Asia Menor, quizás Siria, toda esa región. Habrá que resaltar, pues bueno, los especialistas dicen que pudo haber sido tifo, pudo haber sido sarampión o lo que conocemos ahora con esas enfermedades, o quizás peste negra, que ha sido un acompañante de Europa y de Asia por miles de años. ¿Qué consiste la peste negra? La peste negra es una bacteria, da muchísima fiebre, diarrea, y la gente se va poniendo como negra, o sea, se van. Por eso es peste por negra. Eso le llaman peste negra, Wow. Sí. Y bueno, pues habrá que resaltar que en esa epidemia la población fue, nuevamente, diezmada, sobrevivió uno nada más de cada 10. La otra epidemia, no vamos a hacer un recuento de todas, hay muchísima literatura al respecto, quiero nada más resaltar algunas cuantas, como mencionaba hace unos momentos. La otra es una epidemia que ocurrió ya 2 siglos antes, en el siglo II de nuestra era, y en el cual se estima que murió el 10% de la población de una región bastante extensa, parte de la península arábiga, Egipto, el Asia Menor y Europa, sobre todo hacia la región hidrológica del Danubio y parte del Volga. O sea, estamos hablando de una extensión fácilmente de unos 3.500, 4.000 metros cuadrados. Duró aproximadamente 4 años y fue una epidemia de sarampión y viruela. O sea, la gente se muere. Sí, murió uno de cada 10. La siguiente epidemia o pandemia que quiero referirles es una que inició en el siglo VI, a mediados del siglo VI. Originalmente fue conocida como la pandemia de Justiniano, el emperador romano. Jurista.
Bueno, nadie es perfecto, ni modo, ¿verdad? Pero qué bueno que lo refieres. No, bueno, Justiniano fue reconocido, entre otras tantas cosas, por eso, por dar un corpus legal, pero no solamente teórico, sino que verdaderamente se puso en práctica. Y su definición de justicia es aplicada y conocida por todo el mundo. Sí, sí, o sea sí, que sí. la verdad la justicia es Pues, la constante y pues qué permanente bueno que abones, voluntad que abones desde tu área, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Esta epidemia que inició con Justiniano a mediados del siglo VI duró 2 siglos, con aproximadamente unas 8 o 10 rebrotes, ¿no? de la misma. Esta fue de peste bubónica. Uh-huh. ¿Y qué es la peste bubónica? Así se le nombra. También está caracterizada por fiebre y diarrea y una debilidad tremenda, ¿no? Ahí se estima que murió entre 1/3 y un 50% de la población. Mundial. De esa región. Aquí estamos hablando que le pegó fácilmente como a unos 4.500 o 5.000 kilómetros cuadrados de extensión. No, es una locura. No, sí, claro. Uh-huh. Otra, en el siglo VIII, muy fuerte en el oriente, en casi todo Japón y Corea. Esta fue de sarampión y ahí falleció la 1/3 parte de la población. ¿Sí? Entonces, vayan notando, amigas y amigos, que pues no es nada nuevo. No es nada nuevo, o sea, la enfermedad acompaña al ser humano. Y nosotros, gracias a eso, lo podemos ver en nuestro código genético. O sea, los que sobreviven a esas epidemias van adquiriendo inmunidad, aunque sea pasiva, pero después se va heredando y va siendo más fuerte al género humano. Esto es algo evolutivo netamente, es la forma en la que Dios sigue trabajando con el ser humano. Sí, siempre y cuando no está Y con provocada por el ser humano. Y con el resto de las especies, habrá que decirlo, Sí, ¿no? O sea, claro. así como eso, pues también ha habido episodias muy graves, ¿no? Fallecimiento de muchísimos animales. Tuve oportunidad de platicar un poquito de las mismas en un ensayo no hace mucho tiempo, y bueno, aquí en México pues hemos tenido de todo, ¿no? Sí, muertes de pollos, de gansos, de puercos, de peces. Quizás, no sé si algunos amigos que no son tan jóvenes como yo, posiblemente recordarán una de hace como 30 años en la que fue necesario sacrificar pues al 90% de todo el hato cunícola, es decir, los conejos. Sí, aquí en México tuvimos que matar el 90% de todas las granjas de conejos, los tuvimos que desaparecer porque irresponsablemente alguien de la Secretaría de Salud permitió la entrada de conejos contaminados al país, provenientes de China, por una mordida de 50 pesos. Algo verdaderamente ridículo. Pero bueno, seguimos con las pandemias. Esta fue bastante más grave. Sí le pegó como a unos 6.000 kilómetros cuadrados de extensión. Fue todo el norte de África, toda la parte norte del desierto del Sahara. Si ustedes recuerdan, el desierto del Sahara va desde el Océano Atlántico hasta el Índico, en toda una franja, digamos que al centro de África. Sí. Y toda la región al norte del Sahara, sí. Es decir, toda la zona continental de África que colinda con el mar Mediterráneo, más la mitad de la península arábiga, lo que ahora conocemos como Irán e Irak, no se diga todo Asia Menor, Siria, Líbano, Israel, toda Turquía, Armenia, la parte sur del Cáucaso y fácilmente el 70% de Europa, incluida las Islas Británicas. Ahí hubo esta peste negra. Esta pues ha tenido muchas olas, empezó en el siglo XIV, a mediados del siglo XIV, y bueno, ahí en ese momento, en cosa de 3 años, se estima que murieron entre 25
a 50 millones de personas de aquel entonces. O sea, que no nada que ver con lo que tenemos ahorita. No, nada. Sí, porque que si ver. hay muertos, definitivamente Sí, si hay muertos, sí. pero ahorita no vamos en millones de No, muertos. ahí estamos hablando que hubo poblaciones que verdaderamente desaparecieron por completo. Y no una, ni dos, tres poblaciones, sino regiones completas en las que desapareció el género humano. ¿Ahorita cuántos llevaremos en la pandemia del COVID? ¿Un millón de personas? Un poco más de un millón, de personas. como 1.300.000, si no mal recuerdo. Sí. Sí, ahorita a 12 de diciembre como 1.300.000 personas. Habrá que decir también que, pues bueno, las prácticas que ahora se tienen en este momento de higiene, pues son con muchos superiores, ¿no? Sí. Antes, pues, ahorita se procura desinfectar el agua, pues antes no. Claro, había mucho más manantiales que era confiable. Era confiable tomarlos, ¿no? Pero si tomamos en cuenta que, como hasta no hace muchos años la gente defecaba al aire libre, por supuesto que todo el detritus se va hacia los mantos acuíferos y los contamina. Entonces, enfermedades entéricas, es decir, de las que uno consume, son las más usuales. Eran muy comunes, ¿sí? Entonces, lo siguen siendo hasta el momento, ¿eh? O sea, no. Sí, la gente sigue sin lavarse las manos. La gente sigue sin lavarse las manos, sigue sin desinfectar el agua. O sea, es una mucha cosa ignorancia. Terrible. Sí. Pues mira, aunque no la haya, la gente, tú puedes ver de muy buenos restaurantes que la gente entra al baño y al salir no se lava las manos. Muchísimas. Es una porquería. Te sorprendes. Verdaderamente. Yo me sorprendo. Sí. Digo, no es posible que esta gente no se lave las manos. Entró al baño, se tiene que lavar las manos. Sí. Hay que lavarse las manos incluso antes de ir al baño antes y después. Y después. ¿Es cuándo? Antes y después. Así, lo dices bien. Pero vamos a continuar, porque tú me sacas del tema. Sí. Bueno, me paso ahora rápidamente a una que nos atañe mucho, y es la llegada de la viruela al continente americano. La viruela no existía en América. La viruela se estima que que apareció en Asia, y que los mercaderes árabes son las que la distribuyeron hacia Turquía, hacia el norte de África y finalmente entró a Europa, tanto por el sur de España como por el norte de los Balcanes. Así fue como llegó la viruela a Europa, y de Europa fue traída hacia acá no tanto por los españoles, sino por los esclavos negros que traían. Sí, eso. Entonces, sí. Que no eran muchos al principio, nada más unos cuantos. O sea, en realidad eran pocos, pero pues esos pocos traían toda la carga viral. Sí, una cosa tremenda, ¿no? Sí, se estima que llegó primero a República Dominicana por allá de 1518. De República Dominicana pasó a Cuba en 1519 rápidamente, y de Cuba en el mismo 1519 hacia Yucatán y hacia Veracruz. Aquí en México, en Veracruz, es claro que llegó con un negro que era de apellido Eguía, por cierto, que venía en el navío de Pánfilo de Narváez. En cuanto bajó, mostró pues ya las señas de que estaba enfermo, ahí lo tuvieron unos días, pero pues siguió caminando junto con toda la gente, y pronto fue llevado a Tlaxcala y luego a Tenochtitlan, y pues el contagiadero fue impresionante. La viruela es extraordinariamente contagiosa, esa, si no mal recuerdo, tiene un nivel de contagio entre 9 y 11, es decir, que por cada persona que esté contagiada, seguramente contagiará a otras 9 o 11 personas ¿No? más. ¿Es mucho? Sí, es muchísimo. Sí, son de las enfermedades más contagiosas. Si la gente se pregunta cuál es el nivel de contagio de esta pandemia, del COVID-19, se estima que esté entre 2 y 3. No es nada. No, es muy poco en realidad. Claro, depende mucho de la prevención social. Claro. Aquí en México a lo mejor está más alto porque la gente no hace caso. No previene nada. No usa cubrebocas, no se lava las manos.
Anda sí, en la calle como si nada, hace como si nada, reuniones. y hoy, por cierto, me enteré, bueno, hace ratito nos enteramos de que el padre Mario está ya muy grave, ¿te acuerdas que lo comentábamos? Estamos pidiendo por él. Sí, ya tiene un problema de neumonía bastante grave, severo, pero también nos enteramos que los pabellones de atención infantil de los hospitales de la Ciudad de México, de Toluca y de Puebla están saturados con niños. Mucha gente supone que como han estado diciendo que el COVID es nada más para adultos, pues que los niños no son tema de preocupación. No, amigas y amigos, de veras es triste conocer la situación de los hospitales en este momento en el país, de cómo están llegando, además de muchos ancianos, muchos niños, y niños chiquitos. Por favor, cuídenlos. Bueno, ya nos salimos otro poquito del tema. Entonces, este muchacho Eguía fue contagiando a gente y justamente... Fue padre de la... No de Vicente Eguía, ¿verdad? O sea, no, este es otro. No iba a decir eso. Iba a decir, fue padre de todas las enfermedades en ese tiempo. Bueno, de la viruela. De la viruela, es el padre de la viruela. ¿no? Sí, de la viruela en México, ¿verdad? Sí, para 1520 resulta que, pues si recordamos, Cortés va a combatir a Narváez, lo vence y convence a sus soldados de unírsele a él. Y entonces ahí va de regreso hacia Tenochtitlan, se encuentra Cortés con que Pedro de Alvarado en la fiesta de Toxcatl había matado a miles en el Templo Mayor. Viene la revuelta de toda la población en Tenochtitlan y otras poblaciones cercanas, y surge esta noche, la que va del 30 de junio al 1 de julio de 1520, conocida como la Noche Triste. En el fragor de la batalla se supone que hubo un contagiadero impresionante, ¿sí? O sea, porque como era de cuerpo a cuerpo prácticamente. Sí, mucho era de cuerpo a cuerpo, pero además los mismos, como hubo tantos muertos, o sea, fueron miles de muertos, muchos tlaxcaltecas. Ahorita ya no recuerdo la cifra, pero o sea, la inmensa mayoría de los soldados que venían con Pánfilo de Narváez murieron esa noche, porque querían salir cargando oro, objetos que consideraban de valor, ¿no? Piezas de jade. Entonces, estos eran los más, ¿cómo podemos decir hoy en día? Los más avariciosos, ¿no? Los que querían de la noche a la mañana enriquecerse y no querían soltar las cosas, y por eso fueron presas de los flechazos, las pedradas, las saetas de los aztecas. Y por otro lado, pues bueno, también murieron muchos tlaxcaltecas que venían que era el grueso fuerte del ejército de Cortés, y obviamente muchísimos aztecas. Entonces, fue tal la mortandad que pues, lo que hacían era aventar a los canales a los muertos, y muchos de ellos ya traían la viruela, y esto generó un contagiadero, porque justamente es en fase líquida como se da el contagio, con saliva, con lágrimas, con flujos del ser humano. Fue un contagiadero enorme. O sea, los tenochcas ganaron el 30 de junio, pero en los siguientes meses perdieron la batalla contra ese enemigo. Muy fuerte. Fue muy fuerte, sí. Ellos pues no pudieron del todo recuperarse. Y bueno, pues eso es parte de la historia, ¿no? También en 1525 la viruela es trasladada hacia Panamá. De Panamá en el mismo año es trasladada hacia Ecuador junto con las huestes de Francisco Pizarro, primo, por cierto, de Hernán Cortés, y luego a Perú, y finalmente por allá de 1528, 1529 llega hasta Bolivia, Chile, el norte de Chile. Todo el mundo se contagió. Sí, o sea, podemos decir que toda la América
prehispánica, donde había culturas muy fuertes. No quiere decir que hacia el norte, hacia lo que ahora son los Estados Unidos y Canadá, no haya habido cultura, pero no tenían el nivel de sofisticación que se tenía en lo que ahora llamamos México y hacia el sur, ¿no? Con los incas. Definitivamente no hay punto de comparación. Claro. Los otros ya vienen de la civilización y estos están construyendo la civilización. O sea, es una gran diferencia. Sí. Sí. Pues bueno, además de todas estas enfermedades, ahorita voy a hacer un pequeño paréntesis, al parejo de ello e íntimamente ligado está el tema climatológico. Ah, claro. O sea, ¿por qué se dan muchas enfermedades? Porque genera condiciones, ¿no? Hay enfermedades que son, llamémosle, temporales, o sea, dependen... Estacionales, o sea, va a depender de la estación del año en la que te encuentres, claro, ¿no? Y entonces, junto con eso podemos resaltar sobre todo lo que son los fenómenos extremos. Hablo, en primer lugar, de los inviernos extendidos o prolongados. Es decir, aquellos en las que las bajas temperaturas se prolongan más allá de las fechas en las que debieron ya de haber terminado la época de frío y empezar propiamente lo que llamaríamos la primavera, ¿no? Y bueno, en esta región del mundo, pues no es la excepción. En 1430 y en 1450 hubo dos grandes heladas, sobre todo en el hemisferio norte. En Europa, en 1430, murieron millones de personas por la extensión del invierno. Así, bueno, es más, se refiere que la nieve terminó de derretirse en Italia hasta por allá de mayo. No, o sea, sí, ya cuando estás casi entrando al verano, hasta ese momento duró la nieve y el hielo en el norte de Italia, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque no puedes sembrar. O sea, el tema de todo esto, el tema del clima, es que tiene una incidencia muy grave en la producción de cereales y en la ganadería. Claro. O sea, porque pues, si no hay cereales, ¿con qué alimentas? Si no hay forraje, ¿con qué alimentas a los animales, ¿no? Al ganado, el caprino. Sí. Entonces, esto va asociado, cuando hay fenómenos extremos, hay una asociación directa después con hambrunas, ¿sí? Por la producción de cereales y por el tema ganadero. Impresionante. Entonces, en Europa está registrada esa, y la de 1450 también está registrada en Europa, pero es la primera de la que tiene registro en la Chimalpain y Alvarado de Sosomoc la refieren, que hubo muchísima mortandad por ese invierno extendido de 1450. Otro fenómeno climatológico muy cercano son las sequías. Y en este país, que la mitad está en una zona subtropical y la otra mitad en una zona semiárida, ¿sí? Es más, podemos decir, ni siquiera la mitad, a lo mejor como el 60 o 65% de la extensión territorial de nuestro país está en zona semiárida. Y además con todas las consecuencias también. Sí, claro, o sea, está susceptible, es muy vulnerable a momentos de sequía, ¿no? Hay una muy fuerte en el año 1 Conejo, Setochtli, del siglo XV, que es 1454, inició una sequía que duró 3 años. Oh. Sí. Y ahora, esto es muy periódico en nuestro país, ¿eh? O sea, ahorita está empezando, bueno, desde el año pasado empezó a llover en el sur del país, pero se aventaron casi 5 años con muy poca lluvia. Toda la zona sur de Michoacán, de Guerrero y de Oaxaca, créanme, estamos hablando incluso ya de lo que técnicamente se conoce como no solo sequía pluviométrica, sino sequía hidrológica. Es decir, cuando el agua que esté en el subsuelo también está disminuyendo. Eso es algo gravísimo, porque ya ni con pozos puedes... y pues bueno, en ese mismo año refiere Fray Diego Durán, que es quizás el primer historiador cristiano indígena que se supone que era de Texcoco,
que consultó muchísimos códices y tradición oral y hizo una historia de las Indias, de la Nueva España e Isla de Tierra Firme. Es precioso el libro. Para muchos es aburrido, a mí me encanta. Fray Diego Durán refiere unas palabras de Moctezuma el Viejo, de Moctezuma Ilhuicamina. Ajá. Es que hay Xocoyotzin e Ilhuacamina. Ilhuicamina es el viejo, el Huehue Moctezuma, Sí. Moctezuma el viejo. Y Moctezuma Xocoyotzin, es decir, el hijito. Es el hijo de... No, es nieto. Ah, es nieto. Sí, sí, Ok. no es el Moctezuma el viejo, sino es el Moctezuma el chiquito. Aunque su obra fue también muy, muy fuerte, ¿no? Es a quien conoció Hernán Cortés. Y Moctezuma el Viejo, según lo que dice Fray Diego de Durán, fue tal el hambre que hubo en esta región por la sequía, Sí. que incluso abrió sus graneros para darle de comer a la gente por recomendación de Tlacaelel, y se acabaron también los de los graneros y los de Texcoco y los de Tacuba y etcétera, etcétera. Entonces, de plano, arengó en varias ocasiones a los habitantes de esta región, más o menos con un discurso como este, así lo refiere Fray Diego Durán. Hijos y hermanos míos, encomiendos encarecidamente la paciencia y el sufrimiento que en estos tiempos es necesario, pues no peleamos contra enemigos del campo. El que nos hace la guerra es Teyocoyani, el creador el señor de todo lo creado, así se dice Teyocoyani. O sea, no estamos peleando contra él, no estamos peleando contra la gente, estamos peleando contra el mismísimo Oh, creador Dios, de la ¿no? gente, ¿no? ¿Quién podrá hacer contra él? Pues si él, o sea, ¿qué se puede hacer contra él? Pues si él siempre cumple su voluntad y hace que las nubes no lluevan y que la tierra se caliente y eche humo y que el aire seque a las plantas. Por tanto, hijos míos, que cada uno vaya a buscar su remedio. Y empezó a dejar ir a la gente. La gente no podía salirse de sus barrios así como tan fácilmente, necesitaban autorización. Entonces era Entonces, totalitarismo. era tal el hambre que los empezaron a dejar ir. En aquel entonces se le llamaba Totonacapan, es decir, la tierra de los totonacas, el norte de Veracruz y de Puebla, ajá, contra quienes peleaban continuamente. Y los totonacas, conociendo la miseria y la hambruna que había en esta región, empezaron a venir para acá y decían, pues miren, yo tengo maíz, yo te puedo dar de comer, pero pues, vas a ser a partir de este momento mi esclavo. O te compro a tus hijos por, pues, ¿cuánto quieres? ¿Medio costal de maíz? Pero era para esclavizarlos. Sí. Te compro a tus hijos y a tus hijas. Así es. Así fue. Tremendo, tremendo. La narración que hace Fray Diego Durán es verdaderamente conmovedora. Y bueno, a la par de las sequías también estaban las inundaciones. O sea, ¿qué cosa? Van íntimamente ligadas. O sea, Pues todo termodinámicamente. parece que se parece aquí. No, sí. Pues no ha cambiado, Ceci. Todos están por Sigue separado. siendo lo mismo. Y la gente lo más tonto o incluso te voy a decir estúpido, porque es negar verdaderamente la verdad, negar la ciencia, es hacer caso omiso de lo que ya históricamente se nos ha demostrado y que ahora, con el avance de la termodinámica, con la aplicación de la misma a sistemas meteorológicos, etcétera, la gente siga, o los gobiernos sigan así como estoy yo ahorita, cruzados de manos, así como que no, pues no pasa nada, hombre, no se preocupen, sigan viviendo ahí junto a los ríos, sí. Una irresponsabilidad tremenda. Totalmente. Porque teniendo Pues los elementos que criminal, ¿no? tienen, todos los elementos que tienen, incluso de poder ver vía satélite lo que va a ocurrir, sería mucho más fácil prever pero todavía todo. más a eso, o sea, tú puedes incluso sin necesidad de contar con ese tipo de tecnología, hay otras un poco más baratas, llamémosle entre comillas, con conocer la modificación de la temperatura del mar
no sé, 8 o 10 kilómetros de las costas y a otras, tú ya puedes determinar si se acerca un huracán y en cuánto tiempo. No, O sea, que no me preguntes cómo. O sea, eso lo saben los especialistas, ¿no? Pero Lo lo saben determinar. Punto. No, sí, claro. O sea, ya ahorita, ¿desde hace cuántos años la ciencia del clima es capaz de predecir cuántos ciclones va a haber por temporada? Les van a decir, este es año, cierto, sí es cierto. Sí, claro. Este año va a haber 8 ciclones y 22 tormentas tropicales. Ah, caray, Órale. No. Qué conocimiento tan grande. Quizás las aplicaciones más fuertes mundiales de centros de cómputo, o sea, estamos hablando de lo que muchos llaman supercomputadoras, ¿no? O los más especializados dicen, bueno, pues yo tengo un arreglo de 35 blades. Las aplicaciones más fuertes, más demandantes de la capacidad de todos esos equipos de cómputo son para predicción del clima. Wow. Sí. Bueno, eso me lo platica la gente que sabe. Bueno, pues de inundaciones, pues ¿qué les podemos decir, no? O sea, toda la gente que nos está escuchando de allá de la región de Centla, ¿no? Es decir, de Villahermosa, de sus alrededores, de la gente aquí mismo, aquí en la zona central de México. ¿Qué inundaciones hay? No, pues a cada rato. La última gran inundación es que no las conocemos. O sea, es que esto sigue siendo geológicamente una zona lacustre. ¿Sí? Entonces, o sea, esto no es un valle. Es regresar. Esto es un lago. La última gran inundación no son las que hemos visto aquí en el circuito interior o algo. No. La última gran inundación en esta ciudad ocurrió en 1956-1958. Y para que la gente se dé una idea, el agua alcanzó un nivel de casi 3 metros. No, hombre. En el centro. Sí, no, mucho. Es más, miren, hay una referencia. Si ustedes llegan a la calle de Madero, esquina con Motolinia, van a encontrar un leoncito. Mucha gente dice, es la calle del León. Bueno, hay un leoncito cuya parte superior de la cabeza es el nivel que alcanzó el agua. O sea, el dueño de ese edificio mandó poner ese leoncito como una referencia recordatorio de lo que es capaz de hacer el clima en esta ciudad. Lo que quiere decir es que podemos sufrir otras inundaciones sí, aquí claro. en la Ciudad de México de esa magnitud. Por eso es que se ha construido el gran canal de desagua, el colector poniente y ahora el túnel emisor oriente, que ese sí ya que empezó bajo la administración de Felipe Calderón con José Luis Luege al frente, sí, y que va a resolver de alguna manera ya los temas de inundaciones, siempre y cuando se hagan las obras complementarias. Yo no sé si las actuales autoridades las quieran hacer, ¿no? No, y además sería muy, muy beneficioso, dado que es muy factible que esto pueda ocurrir. Pues sí, bueno, el tema es que históricamente pues hemos sido azotados por inundaciones, ¿no? Curiosamente, Chimalpain refiere que han sido en años Tochtli, años conejo, que además en la... Ay, ¿cuáles son los años conejo, por favor? En su concepción cosmológica, ¿no? que tienen 52 Xiupohualis, es decir, 52 años hacen un siglo. Y durante esos 52 años hay 4 series de 13 años. Okay. Y cada año va cambiando, ¿no? Son año pedernal, año caña, año conejo. Me falta uno. Cada día estoy peor. Pero bueno, el chiste es que en esos años... ¿Estamos en el conejo? En este año no lo sé. No, pero no sería raro. Fíjate que me estás dando haciendo una buena pregunta. Voy a checar. Pero efectivamente los mesoamericanos tenían asociados como años de malos augurios, augurios, los años conejo. No, ya nos amolamos, conejo es conejo, pero de los grandes, No, de Pascua. Imagínate, en 1496 fue 6 conejos, o sea que 6 veces lo de un conejo, pues está difícil, ¿no? Incluso había una expresión en náhuatl que cuando las cosas se ponen mal decían, se ha aconejado.
Entonces, No. el año de 1496. A mí que me gustan tanto los conejos, ya les dejé de ser fan. Sí, al horno saben muy rico, enchilados son muy sabrosos, sí. Sí. Se Pero para aconejó ellos el año. tenía el conejo ese signo. Estaba asociado, sí, Correcto. a malos catástrofe. augurios, a catástrofes, sí. ¿Y el año conejo se va cada 52 años? No, hay varios años. Hay varios O sea, años con el 13, con el 13 dices tú. Hay cuando menos 13 años conejo. No. Así como 13 años caña o 13 años pedernal. ¿Pero Sí. cada cuántos son? Pues cada 52. Por eso, cada 52. Bueno, o sea, cada un año conejo. O sea, te a lo tocan mejor- 13 años de mal augurio. No, bueno, a lo mejor depende Pues si de son cómo conejo, lo quieras ver, ¿no? si son 13 años y si conejo. son conejos, no, ya nos almolamos todos, ¿verdad? Bueno, por eso es que conforme fueron llegando las diferentes enfermedades a esta zona, los indígenas decían, bueno, pues es que ya, de plano, déjenos morir, ¿no? Ay, pobrecitos. Ya déjenos morir, ya déjenos perecer, puesto que nuestros dioses Ya nos también dejaron. han muerto. Sí, ya nos dejaron, ¿No? nos abandonaron. Y bueno, llega a tal grado esta especie como de Depresión. depresión social. Porque es terrible. O sea, hay una depresión individual y también, o un optimismo individual, y la suma de ese optimismo o de esa depresión, por supuesto que va generando un optimismo o una depresión social. Claro, ¿Sí? claro. Sí, eso explica muchas cosas en lo que ocurre en nuestro país. Claro. Como muchos viven deprimidos, quieren huir de esa depresión individual, cometiendo una serie de tonterías colectivas. Sí. Bueno, mejor no nos detenemos ahí, pero efectivamente, al ver que ya no se sacrificaban más personas a sus dioses y que pues el mundo seguía, al ver que había muchísimas enfermedades, pues la gente empezó a tener esa especie de depresión social e indiferencia hacia la Sí, vida. un espíritu de muerte negativo. Totalmente, ¿no? A grado tal que uno de los primeros cronistas, el padre Jerónimo de Mendieta, llegó a asegurar que esta gente no desea alargar la vida tanto como nosotros los españoles. No, pues era mejor. ¿Para qué? Le ¿Por salía qué? más ¿Para qué barato alargarla? morirse. ¿Para qué alargarla si voy a sufrir más? Pues mejor si ya, voy a padecer llévenme. hambre o me voy ya, a ya está enfermar. mejor la cosa, ¿no? Porque Sí. también ellos creían en la vida futura. Creían Sí, pero con una concepción muy distinta al Claro, o sea, cristianismo, pero tenían- sí, por supuesto, tenían una concepción, una cosmología acerca de la vida después de de esta vida. vida. Entonces, Sí. pues si este está de la patada, pues a lo mejor la otra me va mejor. Sí. Y pues quiero hacer nada más una rápida referencia, regreso al tema de las epidemias. Ya hablamos de la de 1520, con la de Sí. Francisco Eguía, Bien. el negrito que llegó con Narváez. En 1531, la epidemia del Záhuatl tepitón. Záhuatl en náhuatl quiere decir grano, ¿no? Entonces se refieren al grano grande, Záhuatl tepitón. Entonces, es el sarampión. No mata, no es tan Nada más te deja mortal. todo marcado. Te deja todo marcado, te puede dejar Como ciego. como la varicela. No, esto sí, pero estas son así como, la varicela te va dejando como huequitos, ¿no? En el sarampión te va dejando cacarizo, te va dejando, sí, es una cosa terrible. Y en los casos más graves, deja especialmente a los hombres, los deja estériles. No, está de la patada. Sí. Entonces, por una o por otra, los indígenas, pues su población iba disminuyendo, ¿no? Porque, pues, Los si no mataban. los mataban, los esclavizaban. se morían. Se Y morían. luego, y algunos, los que podían sobrevivir a enfermedades, se quedaban, especialmente el sarampión, pues quedaban estériles, ¿no? Pues está canijo. Está canijo. Sí. En 1545, otra epidemia de Matlazáhuatl, pero, bueno, más bien una de Matlazáhuatl. Este es tifo exantemático, que los españoles conocían como tabardillo. Y esta enfermedad no la trajeron los españoles, es una enfermedad endémica de Mesoamérica. Y para 1545 se estima que murieron solamente de esa epidemia unas 80,000 personas. 30 y tantos años después, en 1576, Sí. hubo una epidemia en toda la Nueva España, incluyendo también la Nueva Galicia, Nuevo Santander y el Nuevo Reino de León, en la que fallecieron aproximadamente 2 millones de personas.
80% de ellos indígenas. Y esta no es posible determinar qué fue. Se dice que se supone que se dieron varias enfermedades al mismo tiempo. Muy fuerte, 1576. Y la última del siglo XVI, en 1588, una epidemia también de Matlazáhuatl, es decir, de sarampión. Bueno, la penúltima. O sea, el sarampión hizo unos estragos Sí, tremendos. sí. No, el sarampión es terrible. Y lo malo es que en Estados Unidos, por gente que no se ha vacunado, apareció el año pasado, reapareció el sarampión, y hay también brotes aquí en México. ¿De sarampión? En el Bajío. Es terrible, terrible. ¿No? Es que la gente no sabe. Por favor, lleven a sus hijos a vacunar. Bueno, y la última del siglo XVI, la de 1595, en la que hubo claramente una combinación de sarampión, paperas y tabardillo. La mortandad no fue grande, fue muy reducida, pero esto habrá que decirlo, habrá que resaltarlo, porque Fray Juan de Baptista, que era un fraile franciscano que trabajaba en Texcoco, y don Gaspar Fonseca y Zúñiga, que era el conde de Monterrey, de su propio pecunio, se encontraron, digamos que uno empezó por su lado y el otro por el suyo, pero colaboraron finalmente de manera conjunta, coordinada, para atender tanto desde el punto de vista de la prevención como desde el punto de vista de la atención de los enfermos, siendo un ejemplo verdaderamente importante para este país de la atención en salud pública. Y bueno, dos siglos después, cuando hubo una serie de inundaciones en la Ciudad de México, en 1735, que verdaderamente pues mató a muchísimas personas, es jurada, y después de ello vino otra epidemia de Matlazáhuatl, es decir, de sarampión. De inmediato todo el cabildo civil, como el cabildo de la Catedral Metropolitana, se unen a una iniciativa para proclamar a la Virgen de Guadalupe como patrona de la Ciudad de México contra el Matlazáhuatl. Y entonces la declaran así, la juran como patrona el 27 de mayo de 1737, y a las 2 semanas el número de enfermos se redujo a la mitad. No, y ahora aquí la tenemos, y ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mucho pecado. Sí. Fue algo verdaderamente así, hasta los no crédulos, porque siempre los hay, o sea, siempre. Es lo que más hay en este tiempo, que los que no creen en nada. Estos son momentos, ¿no? O sea, como que es una rueda de la fortuna, una cosa terrible. Pero la gente no entiende, o sea, ese es realmente el tema, ¿no? Y hasta los no crédulos, porque ya estamos hablando de un periodo de la ilustración despótica, que sobre todo en este país es la que más daño causó. Y en 1737 ya no gobernaban los Austria en España, ya eran los franceses, los de la casa de ¿Napoleón? De Borbón, los Borbones. ¿Borbones? Sí, los Borbones. Esa ya no es casa de Austria. No. Y estos verdaderamente empezaron a De las suyas. exprimir las colonias de España como no se tiene. Pues, a grado tal que finalmente eso provocó que la gente dijera, vamos a liberarnos de los españoles, cuando en realidad era liberarse de las costumbres francesas de vivir a costa de los otros, ¿no? Desde España y sus virreinatos se estuvieron sosteniendo guerras de Francia contra Inglaterra, de Francia contra medio mundo. O sea, de aquí fueron pagadas. Esa es la realidad. Y entonces, pues hay el arte pictórico y escultórico de esa primera mitad del siglo XVIII, verdaderamente es muy bonito, muy interesante, porque ponen a la Virgen de Guadalupe como patrona de muchas cosas, contra las enfermedades, como patrona de la salud, como patrona contra los asaltos. O sea, fue tal el entusiasmo que la... O sea, al la ver gente, la consecuencia, dijeron, pues vamos a ponerla de patrona de todo. Hubo una renovación, hubo un regreso a estudiar el fenómeno del acontecimiento guadalupano, y participaron muchas personas. Es verdaderamente muy interesante el siglo XVIII para México.
en las artes, en la historia, en todas partes, porque se dan la conjunción de varios talentos, ¿no? Todavía sobrevive Carlos de Sigüenza y Góngora, si no mal recuerdo, él es del finales del 17, pero apadrina a varios, entre ellos a Aguiar Yeguren, que es un sacerdote que hace una labor enorme al recopilar la Biblioteca Mexicana, es decir, todas las obras escritas hechas aquí en México, y hay un fortalecimiento del sentimiento de nacionalidad mexicana. Ahí es quizás donde, en realidad empezó desde 1521. Sí, claro. Sí, desde la fundación de México Tenochtitlan, ahí empezó la mexicanidad en realidad. Pero se fortalece, me parece, en esa primera mitad del siglo XVIII, y hay un retorno a conocer de mucho mejor manera cómo es que la Virgen de Guadalupe ha participado en las epidemias, en las inundaciones, etc. Y entonces el Cabildo le pide a don Cayetano Cabrera y Quintero que haga un trabajo, un resumen, después de haber jurado a la Virgen como patrona de la Ciudad de México, que haga un resumen de qué es lo que ha ocurrido con la Virgen de Guadalupe en los diferentes momentos difíciles de la Ciudad de México. Y bueno, y a imitación de la Ciudad de México, las otras ciudades del país empiezan a jurar a la Virgen como patrona y empieza a ceder el sarampión. Lo cual es maravilloso. Es interesante, sí. Porque o sea que yo creo que tendríamos que hacer lo mismo ahora. Sin duda, ¿no? Sin duda habrá que hacerlo, ¿no? Porque decían sacar a la Virgen a las calles, Sí. pero no te la van a permitir. No. Y yo no apoyaría esa Y estaban esa hablando moción. de eso. Pero no las autoridades eclesiásticas, sino más bien el pueblo, ¿no? O sea, sí, pero es mejor aún la propuesta que está haciendo ahorita, por ejemplo, bueno, la petición que hizo el cardenal Carlos Aguiar al Santo Padre Francisco por conceder, dado el momento que se está viviendo en el país, la indulgencia. La indulgencia plenaria para todos aquellos que se queden en casa. Que se queden en casa y que le dediquen un tiempo a la Santísima Virgen y recen sí, claro. y escuchen las misas. Y no son realmente grandes problemas, o sea, para los que tenemos fe, estamos recibiendo un regalo preciosísimo. Sí, es un regalo magnífico, espléndido. Indulgencia plenaria, caray, o sea, estás libre. Tablas. Sí. No, o sea, te vas derechito al a ti, a mí se me hace, no te tablen a mí porque nos van a exigir muchísimo. Sí, ciertamente. A quien más se le da, más se le exige. Sí. Y bueno, pues yo creo que, aunque siempre ha sido como una expresión exterior del acontecimiento guadalupano, vale la pena recordar que gracias a esto hubo una renovada expresión popular en los exvotos, que es algo precioso. Oh. Digo, muchas de las pinturas que nosotros vemos en los templos hoy en día son exvotos, es decir, son agradecimientos que la gente ha hecho a Jesús, a María, a la Virgen María, a San José, a la Virgen María en sus diferentes advocaciones, ¿no? Sí. La Virgen de la Salud, la Virgen de Ocotlán, la Virgen de los Remedios, la misma Virgen de Guadalupe, etcétera, 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 por favores recibidos. ¿No? Entonces, son pinturitas, las pinturitas. Pueden ser pinturitas o puede ser de bulto, ¿no? También le dan las gracias a esculturas. Claro. Yo pensé que nada más los trabajo eran escultórico. Hay otras que son composición coral o poesía. Eso era lo que le prometían y se lo daban a la Virgen. Sí, o sea, su forma de agradecer. Preciosa. O sea, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ahorita me viene a la mente la de un catalán, Ernesto Pujibet, que hizo muchísimo dinero en el país haciendo cigarros, aquí en el barrio de San Juan. Quizás eso rico. Sí, muy rico, ¿no? Entonces tenía ahí una fábrica de papel cigarro y de cigarros. Y no recuerdo bien a bien si fue en una ida o en una avenida de España, pues resulta que los agarra un huracán o una tormenta tropical.
Y pues cuando el capitán dice, ¿saben qué? Encomiéndese a quien ustedes quieran. Él era un poco descreído, este catalán, como lo son muchos, desafortunadamente, ¿no? Pero, Sí. pero ¿qué se le pidió a la Virgen de Guadalupe? Alguien dijo, pidámosle a la Virgen de Guadalupe y recemos el rosario, todos acá arrodillados. Lo hicieron. Él dice, bueno, pues si voy a morir, aunque sea igual que todos estos. Y dijo, si me salvas de esta, llegando a México te construyo un templo. Wow. Y es el precioso templo, y se salvó, Pues sí. y el precioso templo que construyó el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, o sea, fue proyectado y construido por el ingeniero, y estoy hablando como en el siglo XVI, el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, que está ahí en el barrio de San Juan, ahí entre los 4 mercados de San Juan, el de los alimentos, el de las flores, aquí relativamente cerca, ¿no? Ahí por Arcos de Belén. Templo, o sea, cumplió su promesa. Ahorita la conocemos como Rectoría de Santa María de Guadalupe del Buen Tono. Ah, sí, cierto, la Virgen del Buen Tono. Oye, el templo es precioso. Lástima que varias de sus pinturas fueron robadas. Es una tristeza, pero bueno, en ese caso, el exvoto fue todo un templo, así como muchos otros, ¿eh? Claro, o sea, era la promesa que le hacían a la Virgen, se la cumplían, Sí. Ajá. diferentes esas cosas, y su exvoto fue precisamente construirle el templo. El templo. O sea, que quizá la conclusión a la que podemos llegar es que nosotros nos encomendamos a la Virgen Santísima de Guadalupe. Desde luego vamos a tener una respuesta y una ayuda inconmensurable. Porque ella nos dice... En la persona de Juan Diego nos está diciendo continuamente, no te aflija cosa alguna. ¿Acaso no estás aquí en el cruce de mis brazos? Claro. ¿Acaso no estás aquí? Pues, ¿a dónde? Aquí, con su hijo, ¿no? En el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto. ¿Qué otra cosa necesitas? No, la verdad, preciosísimo. Eso nos lo está diciendo todos los días. Ahora, claro, no se trata de decir, yo creo mucho en la Virgen de Guadalupe y no voy a usar cubrebocas, ¿no? No. Aquí nosotros estamos con cubrebocas, pero vamos a ver que Alejandro llega con 2 cubrebocas puestos, se los advierto. Y yo también lo recibo con cubrebocas por una cuestión de respeto, mucho respeto. Entonces, la verdad es que tenemos que tener mucho, pues, estar en gracia, que es lo primero. Estar en estado de gracia, así como cuidas tu cuerpo, cuida tu alma. Confiesa y comulga mientras podamos hacerlo, porque no sabemos qué va a ocurrir. Y además de eso, conságrate a la Virgen Santísima y pide a la Virgen Santísima para que acabe esta pandemia y acabe esta amenaza tan grande que tiene nuestra nación y todas las naciones del mundo. Es nuestro mejor escudo, como dijo el padre Cayetano Cabrera en el siglo XVIII. Su libro así lo llamó, María de Guadalupe, escudo celestial protector. Pues sí, es un escudo protector. La Virgen es siempre un escudo protector. Su advocación de la Virgen de Guadalupe, pues es una protección especialísima para todos los mexicanos. Para todos los mexicanos y para todas las demás diversas estirpes. Sí, claro, a toda la que le invoquen, a nuestra Madre Santísima. Pues Alejandro, se nos acabó el tiempo. Pues sí, se nos va rápido. Se nos fue rapidísimo, buenísimo. Estuvo buenísimo, la verdad es que es muy interesante y pues invoquemos a nuestra Madre de Guadalupe en estos momentos de pandemia, de una economía que tú ya lo sabes, estamos en una economía que puede mostrar terribles efectos en un mes, en 2 meses, y además de todo en un momento pues de muchas calamidades naturales y de muchas calamidades espirituales, muchas amenazas, ¿verdad? Y enfermedades. Pues así terminemos con este escudo, ¿verdad? Este escudo que es María Santísima. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Muchas gracias. Hasta la próxima.